Bienvenidos hermanos y hermanas, Shalom. Estamos felices de que se nos unan para la discusión de hoy, pero antes de iniciar quiero darte como siempre una cálida bienvenida, Baruch. Gracias por acompañarme en esta importante enseñanza. Gracias por hacer esto posible, Cristian. Aprecio tu esfuerzo y especialmente me gusta mucho el tema que vamos a tratar hoy. Qué bien. A modo de introducción, los 7 sellos son una serie de juicios de Dios de los últimos tiempos. Los sellos se describen en Apocalipsis 6, del 1 al 17, y Apocalipsis 8, del 1 al 5. En la visión de Juan, los 7 sellos mantienen cerrado un rollo en el cielo, y a medida que se rompe cada sello, se desata un nuevo juicio en la tierra. Después de los juicios de los sellos están los juicios de las trompetas y luego los juicios de las copas o de los tazones. Mucha gente tiene diversas preguntas sobre estos sellos. Así que empecemos. Vamos a estar viendo todos estos versículos en detalle, Baruch, pero una vez más, para iniciar la discusión es muy importante abordar algunas preguntas principales que la gente nos ha hecho sobre los sellos. Primero, ¿los sellos serán abiertos antes de la ira de Dios? Segundo, ¿verán los creyentes algunos o todos los sellos abiertos antes del rapto? Y tercero, ¿se construirá el templo antes de que los sellos se abran? Baruch y yo hemos discutido estos puntos antes de empezar la grabación, pero ahora los compartiremos con ustedes en detalle. Baruch, ¿te gustaría responder estas preguntas ahora para luego profundizar? Porque estas son las 3 preguntas principales que la gente hace sobre los sellos. Creo que deberíamos, para comenzar al menos, ofrecer algún tipo de respuesta a esas 3 preguntas. Ok, adelante. ¿Se abren los sellos antes de la ira de Dios? Bueno, lo primero que diría es que el séptimo sello, desde la conclusión del sexto sello y cuando comenzamos a ver el séptimo, todo el resto del libro de Apocalipsis está relacionado con el séptimo sello, ya que este séptimo sello efectivamente incluirá la ira de Dios, porque el séptimo sello contiene los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, o los juicios de los tazones, como mencionaste. Pero yo argumentaría firmemente que los primeros 6 sellos no son la ira de Dios. El sexto sello proclama que la ira del Cordero está por venir. Pero al llegar al capítulo 7 vemos que esa ira del Cordero se retrasa. Entonces, ¿se abren los sellos antes de la ira de Dios? Los primeros 6 sí, pero el séptimo incluye la ira de Dios. ¿Verán los creyentes algunos o todos los sellos? Creo que esa es la pregunta, porque hay muchas enseñanzas que dicen que la iglesia no aparece después del sexto sello. ¿Cuál es tu respuesta a eso, Baruch? Bueno, yo diría lo siguiente. Los creyentes verán algunos de los sellos antes del arrebatamiento. Y diría, insisto, que los primeros 5, que vamos a explicar con mucho detalle en este video, los vamos a experimentar, mientras que el sexto simplemente anuncia la ira del Cordero, que entendemos como la ira de Dios, porque todo asunto de juicio ha sido dado al Hijo. Por tanto, es Cristo quien traerá la ira de Dios a este mundo, una verdad muy importante. Así que yo diría que los primeros 6 sellos se abrirán. La ira del Cordero será anunciada, pero esa ira del Cordero, que es la ira de Dios, no comenzará hasta después del arrebatamiento. Y eso lo podemos demostrar claramente en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces, solo para confirmar, efectivamente nosotros, la iglesia, estaremos aquí presentes durante los primeros 5 sellos. Yo diría que sí, y también para el sexto, ya que solo es un anuncio. Así que es correcto, estaremos para los primeros 6. Y la tercera pregunta, ¿se construirá el templo antes de que se abran los sellos? Bueno, sobre la construcción del templo, sabemos que habrá un templo en funcionamiento al inicio de la semana 70 de Daniel, es decir, en los últimos 7 años. Algunos de los sellos pueden anteceder a estos últimos 7 años de la historia. Entonces, ¿estará funcionando el templo antes de que se abran los sellos?
Bien, yo diría que durante la mayoría de los sellos no. Y la razón por la que lo digo es que cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, lo que vemos es que habrá guerra, y esa guerra va a acabar con parte de la maldad en el mundo. Y adivina quién va a derrotar parte de esa maldad. Es el anticristo. Él se hará pasar por una fuente de bondad, pero sabemos que él es completamente perverso. Por ejemplo, Daniel capítulo 8 menciona un carnero que será un imperio malvado, y ese carnero, ese imperio malvado, representa al Irán del presente, en una coalición que Irán liderará, pero serán destruidos por el anticristo. Lo que veremos, y que les voy a explicar, es cómo podemos entender esto de acuerdo a los juicios de los sellos que vamos a tratar en unos momentos. Correcto, gracias. Muy importante lo que has señalado, Baruch, sobre el hecho de que el anticristo traerá una falsa paz mundial. Muy importante. Entonces, ¿podemos empezar con Apocalipsis 5, Baruch? Claro. Hermanos y hermanas, vamos a revisar muchas escrituras, así que los animo a tener sus Biblias a la mano. En pantalla lo tendremos de todos modos en inglés y en español, y estaremos viendo bastantes escrituras. Será una enseñanza maravillosa. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Entonces lloré mucho. Por supuesto, es Juan quien hace este comentario. Porque nadie era encontrado digno de abrir y leer el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Tus comentarios, Baruch. Lo que esto nos dice es que el Mesías es soberano. Él es digno y Él está en control de los últimos días. Y eso debería darnos consuelo, porque algunas de estas cosas que van a suceder son muy negativas en el sentido de que son dolorosas. Van a traer gran sufrimiento al mundo. Dios no es la fuente de eso, pero Él permite que pase para sus propósitos. Y, de nuevo, seremos muy precisos al analizar esto, y mi esperanza es que seamos más precisos que la mayoría de los que tratan de explicar este tema. Es algo muy importante. Dios está al control. El Mesías abrirá esos sellos para demostrar que Él es soberano, que está al control y que nada de lo que ocurre sucede sin su aceptación. Eso no implica que Él apruebe esas cosas, pero Él permite que sucedan. Así es. Avancemos con el verso 6. Dice: Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Entonces vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un cántico nuevo diciendo... Y seguiremos en la siguiente diapositiva, tus comentarios. Fíjate que habla de 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos tienen que ver con poder y victoria. Además, el 7 es un número que habla de propósito. Entonces, este libro sellado producirá victoria, producirá el cumplimiento de los propósitos de Dios. Los 7 ojos representan revelación. El propósito de estos sellos es darnos la revelación de Dios para que podamos entender lo que sucederá en los últimos días y que podamos comportarnos fielmente en medio de ello. Esto es algo que necesitamos entender. Dios está revelando estas cosas para que las entendamos y las implementemos en nuestras vidas, de manera que seamos hallados dignos, que seamos hallados fieles, porque el Cordero es quien nos ha hecho dignos.
Y luego en el verso 8 se menciona la adoración. Por lo tanto, deberíamos adorar a Dios por estas cosas, porque estas son las cosas que producirán el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es el reino de Dios, y todo en el reino de Dios gira en torno a la adoración. Entonces, como Dios tiene un reino, debemos adorarlo. Como Dios hará la obra y los eventos para establecer su reino, debemos adorarlo. Finalmente dice que cantaron un cántico nuevo. ¿Por qué? Nuevo es una palabra de reino. Nuevo no tiene que ver con este mundo. Nuevo, en el nuevo pacto, implica un pacto de reino. Somos una nueva creación, o sea, una creación de reino. Tenemos un nuevo cuerpo, es decir, un cuerpo de reino. Pasaremos la eternidad en la Nueva Jerusalén, que no es solo Jerusalén, sino Nueva Jerusalén, la Jerusalén del reino. Así que todo habla de la adoración en el reino. Amén. Veamos este cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. ¿Algún comentario? Quisiera decir lo siguiente. Todo esto es para que demostremos nuestra fe, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El término sacerdote, Cohen, si lo buscan en un diccionario hebreo moderno, el término que nos ofrecen para que podamos entender lo que es un sacerdote es Misheret, que se traduce simplemente como servidor. Por tanto, todo lo que se ha revelado aquí es para que aprendamos la verdad y la implementemos, que podamos servir a Dios en medio de estas cosas. Para mí, no tiene el menor sentido que Dios nos revele todas estas cosas si no fuesen relevantes para nosotros. Claro que lo son. Somos llamados a demostrar nuestra fe, a demostrar la verdad, caminar en la unción, en medio de lo que vamos a hablar hoy, una revelación muy importante que Dios tiene para nosotros, en Apocalipsis 6. Amén. Entonces miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era 10,000 veces 10,000, y miles de miles, diciendo en alta voz: Digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, riquezas y sabiduría, y fuerza y honor, gloria y bendición, y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, oí decir: Bendición, honor, gloria y poder sea para aquel que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Entonces los 4 seres vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos mucha adoración aquí, constituyendo una parte fundamental en estos capítulos y versículos. Tus comentarios. Todos estos versículos, estos cánticos, o lo que ellos proclaman, todo tiene que ver con la realidad del reino. El propósito de estos versículos es mostrarnos que estos eventos, contenidos en los 7 sellos, y recuerden que luego de los primeros 6 sellos, el 7º contiene todo el resto del libro de Apocalipsis, incluida la revelación de la Nueva Jerusalén, el reino de Dios y el reino milenial de Apocalipsis 20. Este libro trata sobre cómo se establecerá el reino de Dios, y el énfasis del libro de Apocalipsis está sobre sus siervos. ¿Qué se supone que debemos hacer en medio de esta transición? Se supone que sirvamos a Dios. No seremos removidos, sino que serviremos a Dios en medio de la dificultad, y así demostraremos nuestra fe. Yo veo el libro de Apocalipsis como un llamado a obedecer y servir a Dios en medio de todo aquello, hasta el final. ¿Qué final? El final de la era de la iglesia, lo cual ocurrirá cuando suceda el arrebatamiento. Aprenderemos muchas cosas sobre el arrebatamiento aquí en Apocalipsis 6, que son muy importantes, y espero que sean una revelación para muchos de nuestros espectadores. Amén. El primer sello, el conquistador. Ahora vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz como de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que se sentaba en él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tus comentarios. Aquí vemos que él tenía un arco.
Un arco es un arma bíblica. Era un arma muy común en el pasado, antes del nacimiento de Cristo e incluso después. También vemos una corona. Entonces vemos que tenía un arma y también una corona, todo lo cual nos habla de su gobierno. Y luego, ¿qué hizo? Salió conquistando. Yo sugeriría que lo que descubriremos es que hay una relación entre los 3 primeros sellos, o en otras palabras, entre los 3 primeros jinetes y el 4.º jinete. Quiero enfatizar que este primer jinete, montado en un caballo blanco, no es Cristo. Lo veremos claramente en un momento. En mi opinión, es el anticristo. Pero explicaré por qué creo eso en breve. Noten lo que hace. Tenemos el primer sello, el conquistador. ¿Qué está haciendo este primer jinete? Él sale venciendo y para vencer. Esto habla de ganar el control. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo hará para ganar el control? Bien, gracias. Segundo sello, conflicto en la tierra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Otro caballo, rojo fuego, salió. Y al que estaba sentado sobre él le fue concedido quitar de la tierra la paz, y que los pueblos se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Bien, vimos antes el primer jinete montado en un caballo blanco, saliendo para conquistar, sometiendo a gran parte del mundo. Ahora vemos aquí una mayor revelación en cuanto a cómo logró someter al mundo, y lo hizo mediante la guerra. Vemos que el segundo caballo es un caballo rojo como sangre. El rojo se asocia con la guerra. Leemos aquí que Él quita la paz de la tierra. ¿Eso nos suena a Cristo? ¿Eso nos suena a Dios? ¿Dios quiere la guerra? Claro que no. Por esto vemos que aquí también se refiere al enemigo. Él quita la paz de la tierra. ¿Y qué es lo que quiere? Que los hombres se maten entre sí. Noten lo que dice al final de este versículo. Y se le dio a él, recuerden esto porque será muy importante, una gran espada. Recuerden que el primer jinete salió a conquistar. El segundo hace la guerra. Y lo hace con una gran espada. Debemos recordar todos estos detalles porque son claves importantes para ayudarnos a entender esta sección de la Escritura. Correcto, gracias. Tercer sello, escasez en la tierra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven y mira. Entonces miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Aquí vemos al tercer jinete. ¿Y de qué color es su caballo? Negro. ¿Y qué vemos? Bueno, ya lo hemos hablado en un video anterior, pero lo repetiremos, que una de las cosas que el Mesías anunció es que habrá hambrunas. Una pregunta muy sencilla. Cuando hay una hambruna, ¿qué pasa con el precio de los alimentos? Noten lo que dice aquí. Observamos una balanza. ¿Para qué se usa una balanza? Para pesar cosas. ¿Por qué? Porque un shekel, que es el nombre de la moneda de Israel hoy en día, como lo fue en el pasado, resulta que un shekel es una medida de peso. Eso es lo que significa. Proviene del término hebreo para pesar algo. ¿Y para qué pesas algo? Para saber cuánto es. Y mira esto, 1 litro de trigo. Allí literalmente dice una medida de trigo. Algo que alcanzaría para alimentar una familia normal de 4 o 5 personas por un día. ¿Y cuánto cuesta esa medida de trigo? 1 día completo de trabajo. 1 denario es el salario de 1 día para un trabajador común. Así que piensa eso, Cristian. Tendrás que trabajar 1 día entero. Y en aquel entonces eso significaba desde el amanecer, cerca de las 7 de la mañana, hasta el atardecer, por lo que hablamos de una jornada de 10 a 12 horas de trabajo, dependiendo de la época del año, para ganarte 1 denario. Con ese denario podrías comprar trigo, pero apenas para alimentar a tu familia por 1 día. ¿Cómo pagarán por todo lo demás que necesitan? Luego dice 3 litros de cebada, una mayor cantidad porque la cebada es más barata.
pero sigue siendo muy costoso, un día de salario. Así que mira esto. Los precios de los alimentos se disparan. ¿Por qué? Porque hay una hambruna. ¿Qué más surge con la hambruna? Enfermedades. Vemos este caballo negro y existe lo que se llama la peste negra. El negro en la Biblia es sinónimo de muerte. Mucha gente morirá debido a esta escasez de alimentos y al alto costo de los alimentos. Y luego noten algo muy extraño. No dañes el aceite y el vino. El aceite es sinónimo del Espíritu. La unción no será afectada por esto. La unción será poderosa en medio de todo esto. ¿Y el vino? El vino significa alegría, desde una perspectiva bíblica. También amor, pero principalmente gozo. Así que en medio de estas cosas difíciles, este jinete que sale conquistando, este otro que hace la guerra con su espada, y con esta gran hambruna debido a la pestilencia y escasez de alimentos, mira que el aceite y el vino no serán dañados ni afectados. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas dificultades, el Espíritu de Dios, su unción, seguirá operando en nosotros y tendremos gozo porque nuestro gozo viene de Dios y no de las circunstancias. Amén. Cuarto sello. Muerte generalizada en la tierra. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Entonces miré, y he aquí un caballo verde, y el nombre del que estaba sentado sobre él era Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Antes de darte la palabra, quiero recalcar que muchas versiones en español dicen en el verso 8 que es un caballo pálido o amarillento, pero el texto original dice verde. ¿Qué puedes comentar al respecto, Baruch? Bueno, gracias por hacer énfasis en este tema del color del caballo, que es verde. Si se fijan en la palabra griega que se usa, es la que describe a la sustancia que hace que las plantas, por ejemplo, tengan tallos y hojas verdes. Así que, si haces un buen estudio, no dice pálido, ni amarillo, ni amarillento, como dicen algunas Biblias, sino que es un caballo verde. Ese es su color. El verde es sinónimo de dolor, y te daré un ejemplo. Si lees Jeremías 37, encontrarás una pregunta. ¿Acaso los hombres dan a luz? Obviamente la respuesta es no, pero la pregunta es, si eso es verdad, entonces ¿por qué los hombres están doblados, con sus manos en los lomos, es decir, en su estómago, doblados de dolor? ¿Y de qué color es su rostro? Si haces un buen estudio, es la palabra yerok, escrita en una forma más larga, pero es la palabra yerok, que significa verde en hebreo. Así que el verde es sinónimo de dolor. Este cuarto jinete representa dolor y sufrimiento. El verde también puede significar adversidad, y por cierto, el nombre Satanás significa el adversario. Fíjense lo que dice aquí. Se les dio potestad. ¿A quiénes? No estamos hablando de un solo jinete, el del caballo verde, pero lo que les diría es esto. Esto habla de un conjunto de todos los jinetes de los que hablamos hasta ahora. El blanco, el rojo, el negro y ahora el verde. Dice que se les dio poder en plural y luego añade sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Qué hizo el primer jinete? Salió para conquistar y, por cierto, la cuarta parte del planeta Tierra es la superficie terrestre. Él conquistó el mundo entero. Luego, ¿qué se le dio al segundo jinete? Se le dio una espada. Entonces tenemos el segundo jinete con una espada. ¿Y qué hay del tercero? El del caballo negro. Produjo una hambruna. Aquí leemos que el verde mata con hambre, que es sinónimo de hambruna, con mortandad, la mortandad es consecuencia también de la hambruna, y sabemos algo más, dice, y con las fieras de la tierra. Cuando hay hambrunas, los animales entran a las ciudades porque ellos también andan buscando comida, y comienzan a cazar y comerse lo que esté a su alcance, incluso a las personas. Todo esto encaja con lo que vemos en el cuarto jinete, porque este cuarto sello muestra la unión de los tres primeros. Y noten lo que dice sobre la identidad del jinete. Su nombre es Muerte. Eso no suena a Dios.
Vemos en la Escritura que el Mesías viene para que tengamos vida, pero el que monta este cuarto caballo se llama muerte. Ese no es Dios, ese no es Cristo, y dice que el Hades lo seguía. El Mesías va a salir del cielo y no del infierno. Debemos entender que este cuarto sello es muy importante porque informa al lector que los 3 primeros sellos pertenecen al enemigo, son del adversario, están relacionados con dolor y sufrimiento. Así que los 4 primeros sellos no tienen nada que ver con la ira de Dios ni con el juicio de Dios, sino con uno llamado muerte, conectado con el infierno o el Hades. Muy importante tenerlo claro. Amén, así es. El 5.º sello, el grito de los mártires. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, hasta que juzgues y vengues nuestra sangre de los moradores de la tierra? Entonces les fue dada una túnica blanca a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que serían asesinados como ellos. Bien, muchos interpretan este sello afirmando que estos son los santos de la tribulación. Para mí no es así. No veo razón alguna para entenderlo así. Creo que debemos ver lo que dice el Mesías en Mateo 24 y Marcos 13, en el discurso de los olivos a sus discípulos. Él hablaba con sus discípulos y les decía que los discípulos de los últimos días serían perseguidos, que los enemigos de un hombre serían los mismos miembros de su familia. Así que habrá una gran división. Pero mirando aquí, lo que yo diría es lo siguiente. Cuando hacen la pregunta, y quiero ser más específico, ¿qué pasa con el templo? ¿Será construido en medio de todo esto? Bueno, yo diría esto. Lo que estamos viendo en los primeros 4 sellos es al anticristo sosteniéndose y ganando poder sobre todos los países del mundo. Él sale conquistando. Entonces, el anticristo en los primeros 4 sellos estará ganando poder. Ahora, después de lograr el poder, ¿en qué se enfocará? Estará interesado en que el templo sea reconstruido. Entendamos que el próximo templo no será del agrado de Dios. El tercer templo, y hay muchísimo contenido sobre esto en Internet, el tercer templo que se construirá será utilizado por el anticristo. No será del agrado de Dios. Allí será la abominación desoladora. Lo que yo interpreto es esto. Los primeros 4 sellos representan los dolores de parto, el principio de dolores como lo denomina el Mesías. El 5.º sello ocurrirá cuando el anticristo persiga a la iglesia. Entiendo que muchas personas quieren creer que el rapto ocurrirá antes de que el anticristo aparezca, y así no tendríamos que sufrir. Bueno, hemos sido llamados a sufrir. El Mesías dijo: toma tu cruz y sígueme. Cuando aceptamos el Evangelio, estamos diciendo: estoy dispuesto a sufrir por mi fe, estoy dispuesto a ser perseguido. Así que este 5.º sello, en mi opinión, habla de una persecución liderada por el anticristo. Los primeros 4 sellos muestran el principio de dolores, el inicio de los dolores de parto, mas el templo no estará construido. Pero poco después de que el anticristo asegure su imperio y antes de que comience a perseguir a la iglesia, creo que el templo será levantado por el anticristo. Así que llegamos ahora al 5.º sello y que vemos persecución debido a nuestra fe. Noten lo que dice sobre esto y veremos cómo se habla de este grupo. Quizá no lo veamos directamente, pero en Apocalipsis capítulo 7 vemos que hay un grupo que está de pie ante el trono de Dios, que tendrá vestiduras blancas. Así que creo que esto habla de la iglesia, una iglesia mártir en los últimos días, que será asesinada por el anticristo. 6.º sello, perturbaciones cósmicas. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto.
y el sol se volvió negro como silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla fueron movidos de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los valientes, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a las montañas y las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Antes de darte la palabra, Baruch, este es un pasaje tan importante. Quiero destacar que debemos tener cuidado con sujetos como Jonathan Cahn y otros semejantes que andan hablando constantemente de supuestas lunas de sangre. Esto es algo que no veremos sino hasta el 6º sello. Algunos de estos andan asustando a la gente peligrosamente para su propio beneficio, inventando historias sobre lunas de sangre. Lo hemos visto por años. John Hagee es otro famoso en el tema. Mucho cuidado, hermanos y hermanas. Examinemos todo verso en su contexto completo. Tus comentarios, Baruch. Aprecio las palabras que acabas de decir. Son advertencias muy importantes para todos. No queremos confundir un eclipse con una luna de sangre. Esto es algo único. Cuando ocurra, será algo que nunca ha ocurrido antes. Ha habido muchos eclipses solares y lunares. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es una situación única en la que el sol, y Dios es quien lo provocará, Él causará que el sol se vuelva negro, que no emita luz, y la luna se tornará roja como sangre. Dios causará eso para anunciar algo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento en Joel. En español queda al final del capítulo 2, y en hebreo se trata de Joel 3, que es un capítulo muy corto en hebreo, y se enfoca en eso, anunciando el día del Señor. Cuando vemos el vocabulario usado aquí, nos habla de la inminencia del día del Señor. Esto nos habla de la ira de Dios, y sabemos algo. Basado en 1 Tesalonicenses 5:9, no experimentaremos la ira de Dios. Entonces, esto anuncia que la ira de Dios está muy cerca, será inminente, y sabemos algo. Cuando la ira de Dios sea inminente, también lo será el arrebatamiento de la iglesia. Y quisiera agregar algo más. Esto solo proclama que la ira del Cordero está cerca, pero cuando llegamos al capítulo 7, encontramos que un ángel dice: no dañes la tierra, lo que significa que la ira del Cordero será retrasada hasta que dos cosas ocurran. ¿Cuáles cosas? El sellado de los 144,000 de las tribus de Israel. Y luego, ¿qué pasa? Vemos un pasaje muy similar a lo que leímos en el 5º sello, pero en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Allí leemos sobre aquellos que fueron mártires, que recibirán vestiduras blancas. Lo vimos en el 5º sello. Y estarán de pie ante el trono de Dios con ramas de palma, que simbolizan la dependencia de Dios. Algo que hacemos durante la fiesta de los tabernáculos con ramas de palma, y se llama lulav en hebreo. Así expresamos nuestra dependencia, nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Así encontramos al que puede estar firme. ¿Y cómo podemos estar firmes en medio de la ira de Dios? Nos mantenemos firmes basado en que confiamos en el Evangelio. Muy importante todo esto aquí. Y lo último que diré es esto. Cuando miramos ese grupo en Apocalipsis 7 del 9 al 10, ¿quiénes son? Se nos dice en Apocalipsis 7:14 que vienen de la gran tribulación. La gran tribulación no tiene nada que ver con la ira de Dios. Y aunque todo el mundo te diga, es más, si buscas en Google gran tribulación, te dirá que es el peor tiempo de tribulación en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, y que es la ira de Dios. No, no y no. Lo que enseña la Biblia es que la gran tribulación ocurrirá ¿cuándo? Ocurrirá antes de la ira de Dios. La ira de Dios no comienza en el libro de Apocalipsis, sino hasta el capítulo 8. La gran tribulación es antes de la ira de Dios.
Estas son las cosas a las que debemos prestar atención para no caer en las falsas enseñanzas de muchos. Y no estoy diciendo que sean falsos maestros, creo que están siendo sinceros, creo que aman al Señor y que están comprometidos con sus creencias, pero no están basando realmente sus creencias en las Escrituras. Amén, pero en algo no estoy de acuerdo, Baruch, y es que para mí muchos de los que andan predicando falsedades son realmente falsos maestros, que buscan sembrar miedo entre la gente para vender sus libros, mercancías y demás. Sí habrán algunos que realmente aman al Señor y son sinceros en lo que proclaman, pero sujetos como John Hagee y Jonathan Cahn, al igual que muchos otros, lo que andan es engañando gente. Bueno, eso que dices es verdad. Todo el que anda sacando provecho financiero de estos temas son ciertamente falsos maestros y su corazón está en el lugar incorrecto. Pero también creo que hay muchos que enseñan el rapto pretribulación que son verdaderos creyentes. Pero ciertamente respaldo todo lo que denuncias sobre estos otros sujetos. Muy bien. Los sellados de Israel. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban en pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, lo que vemos claramente aquí es que la ira de Dios se ha retrasado, como ya señalamos, como lo dije anteriormente. Así que no hay manera de decir que hasta este punto la ira de Dios ya ha ocurrido, porque no ha sucedido. Y vemos que 2 cosas deben suceder antes de la ira de Dios. Israel será sellado. Noten que dice aquí en el versículo 2 que vi a otro ángel que subía del oriente. El oriente se relaciona con el juicio de Dios. Entonces, están siendo sellados estos 144,000 de las 12 tribus de Israel. Están siendo sellados porque no son creyentes. ¿Y qué pasará con ellos? Se quedarán en este mundo durante la ira de Dios. Por eso están siendo sellados. Y este número 144,000 es un número de reino. Vemos que el número 12 domina todo en la Nueva Jerusalén. 12 puertas, 12 cimientos. Vemos que hay 24 ancianos que son 12 más 12. La altura de la ciudad de la Nueva Jerusalén tiene 144 codos. 12 por 12. Y sabemos que la longitud, la anchura y la altura de la Nueva Jerusalén será de 12,000 por 12,000 por 12,000. Por todas partes el número 12 está presente en el reino de Dios. Es un número de reino. Y en mi opinión estos 144,000 no son más que el remanente de Israel que será salvo al final de la semana 70 de Daniel, cuando Cristo regrese y salve a ese remanente de Israel. Amén. Séptimo sello. Preludio a las 7 trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Entonces vino otro ángel teniendo un incensario de oro, y se puso junto al altar. Le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel el humo del incienso con las oraciones de los santos subió delante de Dios. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo ruidos, truenos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Tus comentarios, Baruch. El séptimo sello contiene todo lo que resta del libro de Apocalipsis. Todo está en este sello. Y vemos que comienza con una clara referencia a la ira de Dios. Así que el séptimo sello contiene el derramamiento de la ira de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Si miramos el verso 5, el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo ruidos, truenos, relámpagos y terremotos.
Todo esto es una referencia al cambio que Dios traerá mediante su ira. ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios? El juicio de Dios caerá para purificar la tierra, para cambiar la tierra y para establecer el orden de Dios en el mundo. Por esto vemos que en el séptimo sello están las 7 trompetas. Las 7 trompetas comienzan con la ira de Dios. Después de eso están las 7 copas que completan la ira de Dios. Entonces, no es hasta que llegamos a las 7 trompetas que están en el séptimo sello y las 7 copas que también están en el séptimo sello que encontramos el derramamiento de la ira de Dios. Amén. Esto que ven ahora es un resumen. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y luego un caballo pálido que realmente debería ser verde. Y todo lo demás. Antes de darte la palabra, Baruch, para tu conclusión, creo que esta ha sido una gran enseñanza. Podríamos pasar mucho más tiempo en ello, y creo que merece la pena hacerlo. Les animamos, hermanos y hermanas, a revisar todas las escrituras que acabamos de compartir. Baruch, muchas personas me han escrito, manifestando curiosidad sobre los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Antes de hacerte la siguiente pregunta, y no quiero ponerte en aprietos, pero como ambos coincidimos en que nunca fijamos fechas, y ya hemos discutido esto en otros videos anteriores, nunca damos fechas, pero lo que sí hacemos es observar la convergencia de sucesos que está ocurriendo en el mundo y las señales que están entre nosotros. En tu opinión, ¿crees que el anticristo está vivo hoy en la tierra? No lo sé. Pero creo que el espíritu del anticristo está muy presente en la tierra hoy en día. Y creo que cuando observamos lo que está sucediendo en el mundo actual, no me sorprendería en lo absoluto si él ya estuviera aquí. No conozco su identidad. Sé que saldrá de Europa, eso sí lo sé, y su imperio vendrá de allí también. Pero si está vivo o no, no lo sé. Mi fuerte impresión es que sí lo está, porque lo que veo como algo inminente no es tanto el rapto. Lo que para mí es inminente es el creciente odio contra Israel y el creciente odio contra la iglesia, todo lo cual indica que el espíritu del anticristo y el imperio del anticristo están en el horizonte cercano. Así que si me obligasen a elegir, diría que probablemente sí esté vivo. Muy bien, gracias. Llegó el momento de darte la palabra para tu conclusión, Baruch, y creo que tocaste un punto muy importante. Hermanos y hermanas, tengan cuidado cuando algunas personas intenten sensacionalizar ciertas enseñanzas en YouTube o en la televisión. Hemos visto muchas cosas como estas crecer recientemente, afirmando que el anticristo es islámico, o que el anticristo es judío, o que Trump es el anticristo, o que Macron es el anticristo, o que el Papa lo es. Tengamos mucho cuidado al escuchar este tipo de declaraciones y usemos el discernimiento. Ahora sí, Baruch, tienes la palabra para tus comentarios finales. Cuando hablamos de los últimos días, hay algunas preguntas que deben responderse. Una de las más importantes es esta. ¿Cuándo comienza la ira de Dios? En segundo lugar, ¿es cierto que podemos decir que todos los últimos 7 años son la ira de Dios? Muchas personas enseñan eso. Yo no veo evidencia bíblica alguna que pruebe que todos esos 7 años son la ira de Dios. Debemos tener pruebas bíblicas de por qué dicen que todos esos 7 años son la ira de Dios. Debemos saber bíblicamente cuándo comienza la ira. Otra cosa importante que debo decir es que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, este es el versículo en el que muchas personas se basan para decir que no veremos al anticristo, que seremos librados de esa hora de prueba que viene sobre la tierra. Bueno, si lo analizas bien, esa hora de la prueba no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el anticristo. Esa hora de la prueba está viniendo sobre aquellos que habitan en la tierra. Y aquellos que habitan en la tierra son los enemigos de Dios. No estamos hablando de personas que simplemente están vivas. Esa expresión de habitar en la tierra se refiere a aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que están comprometidos con este mundo y que están en oposición al reino de Dios. Y lo último que diría es esto.
Si lees Apocalipsis 13:5, dice allí que el anticristo operará, funcionará durante los primeros 42 meses, que es igual que decir durante los primeros 3 años y medio de la semana final. Y no hay razón para creer que la iglesia no estará aquí y que no verá al anticristo. No conozco ninguna escritura en lo absoluto, y corríjanme si me equivoco, muéstrame ese versículo donde tengamos un pasaje claro que diga que nunca experimentaremos nada relacionado con el anticristo. Creo que esa es una falsa doctrina que no puede ser respaldada por la Biblia en absoluto. Vamos a ver al anticristo. Entiendo que no sea algo popular. Recibimos correos todo el tiempo porque yo afirmo esto, diciendo que ya no seguirán nuestro canal, ni apoyarán más nuestro ministerio porque no pueden aceptar eso. Bueno, el problema es este. No importa si lo aceptas o no. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? No te bases en tus emociones. No te dejes llevar por lo que quieres que pase. Mira la Escritura. Forma tu escatología, que son tus creencias sobre los últimos días, basándote en las enseñanzas claras de la Biblia. Y no solo en lo que escuchas y te agrada de otras personas. No somos llamados a cosquillear los oídos de la gente. Somos llamados a ser fieles a la Escritura. Así que espero que mires este video y si hay cosas con las que no estás de acuerdo y tienes pruebas bíblicas, envíanoslas. Pero no digas simplemente, bueno, creo que estas cosas en los juicios de los sellos son realmente malas y creo que eso debe ser la ira de Dios, porque no es así. Estudia para mostrarte aprobado. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en la perfecta palabra de Dios. Amén, Baruch. Definitivamente no es algo popular, porque desafortunadamente muchos prefieren creer enseñanzas como que, por ejemplo, esa que dice que viene un gran avivamiento sobre toda la tierra. Nada me daría más placer y alegría que eso, pero la Escritura nos dice todo lo contrario. Habrá una gran apostasía y tiempos muy pero muy difíciles por venir. Creo que solo debemos prepararnos como creyentes. Baruch, gracias por esta excelente enseñanza, una importante enseñanza. Oramos, hermanos y hermanas, que esto les haya bendecido. Recomendamos, porque leímos muchas escrituras, que revisen esta enseñanza, pausen cuando lo necesiten hacer, tengan sus Biblias a la mano y oren. Antes de comenzar a escuchar esta enseñanza de Baruch, pidan discernimiento, sabiduría y guía al Espíritu Santo. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Gracias, Baruch. Aprecio tu tiempo. Te agradezco por ello. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos verles en una futura discusión. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.